cuerito no tan sano. Lo bueno es a menudo lo malo que se esconde, y a veces lo malo es lo bueno que se ha extraviado. Estas palabras las dice un campechano que surgió de la imaginación fecunda y poderosa de Priscila Velázquez Rivera, ganadora del Premio Anual de Literatura Manuel de Jesús Galván, y con la que vamos a conversar sobre escorpiones, específicamente sobre un escorpión que, no por coincidencia, se llama Leónidas. Después de la pausa. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive una experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Bao, 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 bao. Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Bienvenida, Priscila, a Conversaciones de la Caverna. Gracias, Leonardo, por esta invitación. Gracias también por ser un lector que ha abrazado mi novela, La Cuna del Escorpión, tanto o más que yo al escribirla, y sobre todo por tu generosidad en compartir el hallazgo con los demás. Muy bien. Tu novela trata sobre la construcción de un árbol genealógico, ¿no? Diríamos, de Trujillo, pero no es exactamente eso, porque no es un registro histórico de Trujillo. Ni siquiera uno podría decir, claro, está ahí el personaje, pero también uno podría decir que es tal vez la reconstrucción de procesos sociales y disposiciones espirituales que generarían a cualquier tirano, ¿no? Uno podría decir eso. Y todo esto articulado con la figura de un escorpión, ¿no? Digamos, ese es el símbolo emblemático, ¿no?
Entonces, cuando yo me encuentro por primera vez con la figura del escorpión, yo pensaba en lo que ese personaje simboliza, por ejemplo, en la mitología egipcia, muy asociado al cambio, pero a mí me extrañó cuando en una entrevista que se te hizo en Bajo Radio dijiste que el trasfondo mitológico del escorpión tenía que ver con la mitología Zulu, y eso a mí me dejó fuera, descolocado totalmente. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sale eso de la mitología Zulu, no? Mira, hay mucha mitología en la cuna del escorpión, iniciando por el mismo escorpión. El escorpión emperador se convierte en un ser mitológico desde el momento en que lo humanizamos y en que le damos ese carácter divino. Uh-huh. Y yo me pregunto si acaso los dictadores no son también seres mitológicos, uh-huh, porque son personajes que nos asombran inicialmente y que el círculo íntimo crea leyendas hasta mitificarlos, uh-huh, hasta idolatrarlos. Y luego, cuando adquieren poder absoluto, ese asombro se convierte en pasmo o en pavor. Y ese monstruo deja de ser mito para convertirse en una realidad. Uh-huh. Entonces, desde ahí encuentras mitología en la novela. Claro que hay otras, como la cultura zulú, que dice que es el ritual zulú que yo usé para poder darle verosimilitud a esa reencarnación de ese animal, de, uh-huh, ese escorpión en un humano. Uh-huh. Y es una tribu en África que se despide de los muertos y reza al universo porque esa encarnación sea misericordiosa, para que reencarnen un ser de bien, no con ira, dependiendo de qué tipo de muerte tuvo ese ser, ya sea animal o humano, en la vida actual. Ok. Otro de los aspectos, digamos, que a mí me llama mucho la atención de tu novela es, digamos, cómo tú vas describiendo todos esos antecedentes, ¿no? Digámoslos, ¿no? Que nos llevan, digamos, a producir a este tirano, ¿no? Que de una forma u otra nos dicen que ese tipo de personaje, ese tipo de sátrapa, requiere de unos procesos complejos que muchas veces atraviesan generaciones, ¿no? Y no lo vemos así con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, se requieren de toda una serie de situaciones complejas, de complejos procesos históricos, pero lo que más a mí me llama la atención en la novela es las actitudes espirituales, ¿no? Que son las que van fomentando, ¿no? Digamos, gestando ese tipo de personajes, ¿no? Sí. Suelo decir que la novela es una precuela de otras ya escritas, pero no habla de la dictadura, como bien dices, habla del origen de un tirano, incluso del nacimiento, ajá, del nacimiento del que será, ajá, un tirano décadas después. Y yo suelo decir también que es la genealogía del mal, aunque en cada entrevista y en esta, ahora pienso que también pudiera ser del bien, porque aunque aparecen muchas sombras ahí, te puedo mencionar al Teniente Canario, uh-huh, al tal Pedro, uh-huh, a Mamá Luisa, que, uh-huh, con todas con su orgullo, pese a su orgullo y su soberbia, también tenían el ADN bondad y que se supone que el nuevo descendiente también heredó. Pero como bien dices, creo que el planteamiento sería: ¿qué pasa si sumamos todas las sombras, todos los vicios y lo enlatamos en un solo envase, en un ser humano que va a germinar en un suelo propicio, uh-huh, como una planta parasitaria, para acabar con todo lo que tiene alrededor, para violentar las dignidades humanas? Uh-huh. ¿Qué pasaría? Entonces eso es lo que yo planteo. Al final, que se sumen todas las sombras de tantas generaciones de tanto tiempo. Porque cuando te digo suelo propicio, lo que quiero decir es que todo ese mal ya existía. No hay, uh-huh, nada nuevo bajo el sol. Uh-huh. Te pregunto, militares o patrones que vapulean a gente que está bajo su jurisdicción, uh-huh, asesinos, prostitución como vehículo para avanzar en la vida cuando no se tuvo acceso a la educación o cuando no se tiene acceso al sistema laboral, la violencia intrafamiliar, los padres que venden a los hijos por hambre o por comida o por alcohol, uh-huh,
los viejos que desvirgan muchachitas, muchachitos y animales. Entonces, al final, todo lo que se condensa en un solo personaje debería ser, eran acciones, y perdón por el verbo, porque no debe ser conjugado en pretérito imperfecto, sino son todavía una problemática social. Entonces, por eso hablo de la genealogía del mal, porque al final es una invitación para reconocer en qué circunstancias se puede gestar alguien así. Sí, y ahora, aunque tú hablas, por ejemplo, de la genealogía del mal, y bueno, ya has señalado los casos de algunos personajes muy específicos que tú dices, bueno, son fundamentalmente bondadosos. Lo cierto es que uno observa que todos estos personajes, tal vez el escorpión no sería la gran excepción, son hijos de sus situaciones, ¿no? Es decir, en el fondo son personajes muy situacionales, como es la condición humana. Sí. Y en el fondo, ese carácter situacional es lo que va de una forma u otra fomentando en ellos ciertas tendencias bondadosas o ciertas tendencias no tan bondadosas, ¿no? Ahí hay un personaje femenino que es fundamental, ¿no? El de la abuela, ¿no? Sí, sí. Que es un clásico típico, ¿no? De esta mujer que ha llegado a ser lo que es en función de toda una serie de situaciones, ¿no? Y que te hacen a ti decir, bueno, y si yo no estuviese en esas condiciones, no hubiese hecho lo mismo, ¿no? Sí. Igualmente puedo mencionarte, así como Silveria, que es la más conocida, porque la hemos visto también sobre las tablas, el caso de Primitivo. Ajá. Ese es un caso que explica muy bien lo que dices, ese viaje entre el bien y el mal. Es el capataz que salva a una niña de 12 años de la violación de un esclavo, tortura al esclavo hasta la muerte, y cuando el patrón de Primitivo viola a su propia hija, la hija de Primitivo con 12 años también, él es incapaz de defender su honra o de levantarle la mano al patrón para mostrar una obediencia y una lealtad incomprensible. Sí. Y cuando la mujer asqueada, o sea, la mamá de la niña, desesperada, agrede al patrón, Primitivo viene y le quiebra 3 dedos a su propia esposa para evitar que el patrón la mate. Sí. Entonces, yo me pregunto, bien o mal, ¿cuándo hay que hacer el mal por un bien mayor? Porque él estaba pensando en que el patrón podía no solo matar a la esposa, sino matarlo a él y también matar a la hija. Entonces, eso es la novela, es el hombre y sus circunstancias. Sí. En esa misma escena que tú señalas, que es realmente, yo diría que es una de las escenas más poderosas que tiene toda la novela, uno se da cuenta de algo que, digamos, subyace a la historia cultural nuestra, y es el hecho de que hay una doble, digamos, medida. Una cosa es cómo nos relacionamos desde el punto de vista moral con los que están ocupando una posición jerárquica superior, y otra muy diferente es con respecto a aquellos que ocupan una posición jerárquica inferior, ¿no? Y también me hace reflexionar también el problema de lo que son esas disposiciones de la sumisión que hemos tenido históricamente en la sociedad dominicana, y que nos hace muchas veces aceptar situaciones que serían, digamos, inaceptables, ¿no? Y bueno, a mí me recuerda, por ejemplo, aunque, ¿verdad?, guardando la diferencia de objetivos y de estilos, aquella novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, en el fondo también trata sobre el problema de esa disposición espiritual de la sumisión, ¿no? De cómo alguien es capaz de entregar a su propia hija, ¿no? Claro. Para ganarse el favor del jefe, ¿no? Entonces, un poco toda esa también disposición espiritual incide mucho en el cultivo de una dictadura, en el sostenimiento de una dictadura, ¿no? Sí, yo diría que además de espiritual, la sumisión se hereda, porque el indio que se resistía o que maldecía, se torturaba. Entonces yo creo que también a veces, para evitar una represalia, hemos malentendido nuestra amabilidad. Nosotros como dominicanos somos, bueno, el americano, el latinoamericano en general, pero confundimos la amabilidad a veces confundimos la amabilidad y nos cuesta decir no, por ejemplo. Ajá. Somos incapaces de decir no por no ofender, por quedar bien,
por esa doble moral que dices, incluso traicionándose a uno mismo, a veces aceptamos, no ponemos límites. Entonces, la amabilidad malentendida puede también, no debe confundirse con la sumisión, pero a veces parece. Yo creo que sí, que hay algo que tenemos mucho de sumisos. Otro aspecto a destacar de tu novela es la sensualidad que hay en todas sus páginas. Es una novela que realmente tiene mucha sensualidad en su escritura y no deja de ser una novela que tiene mucha brutalidad, es decir, por lo que trata, ¿no? Por las escenas que describe. Erotismo es lo que más tenemos en nuestras tierras. Sin embargo, una de las grandes paradojas es que siendo sociedades muy eróticas, muy abiertas al sexo, al mismo tiempo somos también sociedades muy reprimidas, sociedades muy, inclusive conservadoras en muchos aspectos, ¿no? Es llamativo esa paradoja nuestra, ¿no? Sí. Imagínate, una sociedad erótica represiva, ¿cómo se goza? ¿Cómo uno puede disfrutar de la sexualidad sin abandonarse? El erotismo no es obscenidad y Ajá. aquí hay un pudor malentendido. Yo pienso que en mi escritura, en mis 2 novelas, hay escenas sumamente eróticas porque yo intento sublimar ese acto instintivo que es el sexo, el más desde todos los tiempos, a través de la palabra. Es literatura además. Y temo, yo escribí la primera novela y mitad de esta fuera de Dominicana y fui muy libre al hacerlo. Y a veces temo que contagiarme de ese pudor que aún no comprendo, porque en esas escenas yo descargo toda mi fuerza, tienen garra, tienen poder, porque lo que busco es la excitación del lector. O sea, eso es lo que quiero, que se excite y que además conmuevan mis letras. Y lo hago de una manera, creo que muy literaria. Sí. Entonces, sí, yo realmente no entiendo ese binomio de erótico represivo. Sí. Bien. Vamos a hacer una pausa, Priscila, y en breve volveremos entonces con otros tópicos de tu novela. Esta es La cuna del escorpión, una novela que narra desde un ser no nacido y que va a elegir cuna de nacimiento, la historia de sus personajes, de los personajes que van a ser sus ancestros, para explicar su origen. Es una invitación a la conciencia de la dualidad de seres humanos que somos. Soy Priscila Velázquez Rivera y te invito a leer La cuna del escorpión. Está disponible en Amazon, en todas las plataformas digitales, en Cuesta Libros y en Editorial Santuario. Muchas gracias. La Yola Borracha se complace hoy en tener a Manuel Chapuzó, a Priscila Velázquez Rivera, a Clara Morel y a Canek Denis para hablar de esta adaptación de La cuna del escorpión, que ha sido llevada ahora al teatro y pronto tendremos en junio, si mal no recuerdo, una reposición de la obra. ¿Cómo fue, digamos, el acercamiento primero a la obra? ¿Cómo se enteraron de esta novela? ¿Qué tal la primera lectura? ¿Cuáles fueron sus impresiones al principio? Yo estaba en mis aguas, Sí. Me encantó el proceso, desde el principio hasta el final. Con esta adaptación que recoge la esencia, o sea, es La cuna del escorpión llevada a escena. Se puede decir que se abre el espectro de la otra historia. Silveria es una mujer que ha tenido que batallar durante toda su vida. Mucho de lo que se trata en la obra sigue pasando en nuestros campos. La Yola Borracha en Bao Radio. Estamos hoy con Priscila Velázquez Rivera, escritora dominicana, y vamos a hablar de su novela La cuna del escorpión, una novela que ha recibido el Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván en la República Dominicana y que ha sido publicada también por Editorial Destino. Con ella vamos a conversar sobre su literatura. Acompáñennos. La Yola Borracha en Bao Radio. Hola, soy Xiomara Fortuna. Quiero decirles que sigan escuchando Bao Radio. ¿Ese es un corito? No tan sano. Bao Radio. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Continuamos en Conversaciones de la Caverna con Priscila Velázquez Rivera, Premio Anual de Literatura Manuel de Jesús Galván. Priscila,
Decíamos al inicio de nuestro encuentro que tu novela no es un registro histórico, es una novela, es una obra literaria. Y uno de los problemas que tenemos con frecuencia en nuestro país cuando las obras literarias abordan temas históricos o se solapan con temas históricos es que muchas veces se trata de leer como si fuese un documento histórico. Y en ningún momento ese es el propósito de un autor, ¿no? Tu novela no pretende describir hechos históricos, lo que trata es de construir unos sentidos, ¿no? Así es, o sea, esta novela es un retrato de los vicios y de las virtudes de un pueblo con su consecuente moraleja. Mi ánimo es despertar conciencia, de que nos preguntemos si somos cada uno responsables de poner un ingrediente en el plato, un plato que al final nos comeremos todos, procuremos que no sea veneno. O sea, yo tengo la esperanza de que al final, en la última página, alguien cuando la cierre cambie o sea el secreto de una reforma y que al final se preocupe por abrillantar la cuna de los que vendrán, de quienes seremos. Sí. Digamos, el personaje del escorpión, ¿no? Volvamos a retomar digamos, ese personaje central, ¿no? De tu novela. Dice, bueno, uno lo puede ver como una encarnación del mal, pero él dice como de una manera u otra que todos somos él, ¿no? Todos somos él. Sí. Entonces, claro, eso choca a un lector y dice, pero es que yo no me puedo identificar con este personaje, ¿no? Sí. Y en el fondo es como aquel personaje nazi que en una película decía, te reflejas en mí o te identificas conmigo, te puedes retratar en mí, ¿no? En el fondo también, esta novela también choca por eso, ¿no? Porque en el fondo toma un personaje que nosotros asociamos al asco, a lo despreciable, a todo aquello que nosotros vemos como inhumano, todo aquello que nosotros consideramos que es extraño completamente a nuestra condición humana. Y tú nos estás diciendo que hay humanidad ahí o que hay bestialidad en nosotros. Así es. ¿Y crees que no? Yo creo que sí. Yo creo que somos dos caras, que tenemos dos caras. O sea, el bien y el mal habitan en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hasta que la vida no te pone en ciertas situaciones, hasta que no le ves la cara al diablo, no tienes idea de cómo vas a reaccionar. Hay que ser valiente para reconocer su opacidad, pero opacos somos todos. Lo que sí creo es que hay mucha gente buena, responsable, que reconociendo su opacidad, reconociendo su lado oscuro, prefiere mostrar el lado claro, prefiere hacer el bien. Y ese es el compromiso, esa es la responsabilidad, esa es la esperanza. A mí desde el punto de vista, digamos, filosófico, me interesa mucho esa mirada de que en todos nosotros hay ángeles y demonios. Para mirar fenómenos tan dramáticos como el de una dictadura como esta, que fue tan bestial, ¿no? Pero también para cualquier dictadura en cualquier sociedad o cualquier fenómeno, digamos, del mal. La salida más fácil, es decir, un fenómeno como Trujillo es un loco, un dictador, un malvado que llegó al poder rodeado de un grupo de secuaces, maleantes, etcétera. Pero en el fondo nosotros no tenemos nada que ver con ello. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con la gestación de algo como eso, ¿no? Y eso es una manera también de un poco calmar nuestra corresponsabilidad que tenemos como sociedad en cultivar fenómenos como esos, ¿no? Yo pienso también hay el famoso concepto de Hannah Arendt, la banalidad del mal, ¿no? La idea de que nosotros asociamos con frecuencia el mal solamente a gente malvada, pero realmente el mal puede ser producto de gente cotidiana que sencillamente en su día a día se compromete con tareas que contribuyen a la construcción de un sistema que termina siendo maligno, ¿no? Y eso pasa con una dictadura como la de Trujillo. Es decir, dictaduras como la de Trujillo funcionan no solamente porque haya gente dispuesta a matar por él o porque haya un tirano lo suficientemente intenso y férreo para reprimir, sino también porque hay toda una red de complicidades que se van, digamos, exteriorizando, cada quien en su pequeño nicho, haciendo un pequeño trabajo que termina contribuyendo, ¿no?, para que ese sistema funcione, ¿no? Así es exactamente lo que
la hipótesis de la novela. O sea, solo se puede reinar así, solo se puede violentar así en un lugar donde somos, donde de alguna forma alguien lo ha permitido. Ujú. Entonces, es un llamado a eso. O sea, ¿cuáles son esos ingredientes que cada uno, de una manera pasiva, porque no tampoco es que se ha hecho de manera fortuita o medalaganariamente, sino que realmente puede ser hasta con esa doble moral de la que hablamos, de que somos incapaces de poner un límite, de decir no, de ejercer un derecho, empezando por la violencia intrafamiliar en la casa o en una empresa, de decirle al jefe, oiga, usted está equivocado, a mí usted no me habla así, Sí. o de poner, o una empleada doméstica exigir los derechos que también le corresponde porque es un trabajo igualmente digno. Desde ahí estoy hablando de ese tipo de cosas, cuando no exigimos lo que nos corresponde, cuando no somos capaces de respetarnos, Ujú. pasan ese tipo de cosas. Y la idea, digamos, de este escorpión que reencarna también es, digamos, la promesa de una posible vuelta. O sea, está ahí latente, ¿no? Está latente. Digamos que este mal que nosotros asociamos a una tiranía que fue tan trágica para todos nosotros, la vemos muchas veces como algo lejano. Y no entendemos que ese mal siempre está ahí latente, que puede en cualquier momento emerger cuando las condiciones están dadas, ¿no? Pero fíjate, en otros países no muy lejanos, o sea, y no son anacronismos. Sí. O sea, un régimen puede cambiar de un momento a otro, cualquier persona puede levantarse y ejercer un poder económico, político, social, físico, absoluto sobre otro individuo, si tiene los recursos y si está en ese terreno propicio del que hablamos hace un ratito. Claro que sí. Ujú. Tu novela ha circulado bastante, la has promovido, la has llevado ya fuera de nuestro territorio. ¿Tienes algún próximo proyecto relacionado con ella? ¿Alguna puesta, no sé, en circulación o presentación o conferencia? Bueno, tenemos unas conferencias en la Feria del Libro de Santo Domingo, Ajá. a final de agosto, Ajá. el 27 de agosto, en la sala Aida Portalati en el Teatro Nacional. También tengo algunos eventos con círculos de lectura que me han invitado a conversar con Tertulia Urbana en octubre. Hay varias actividades relacionadas con la Cuna del Escorpión y esperemos que pronto se reponga la obra de teatro. La Abuela del Escorpión de Manuel Chapuzó, claro que se la recomendamos encarecidamente, ¿no? Sí. Bueno, pues Priscila, gracias por haberme acompañado en estas conversaciones de la caverna y a ustedes solamente me queda invitarles encarecidamente a que lean La Cuna del Escorpión. Léanla, piénsenla y disfrútenla. Hasta la próxima. Conversaciones de la caverna, conducido por Leonardo Díaz. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas.
Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Bao, 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 bao. Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.